Buen día, es un placer saludarles y presentar a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, del módulo Control de Convencionalidad, el reto que lleva por título ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? Con la asesora Hilda Solís Castro. Yo me llamo Ruth Zuleima Hernández Contreras con matrícula 22031940, con fecha de elaboración del 15 de noviembre del 2025. Y a continuación analizaremos el siguiente caso. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió al registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que éste fuera acorde a su identidad sexogenérica y se identificara que se trate de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás, indicando que de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante la autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para la rectificación de actas. Uno es el proceso judicial vía juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica en el acta de nacimiento. 2. El procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo. ¿Qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo el amparo indirecto? A. Niegas el amparo confirmando que el trámite debe realizarse vía judicial o B. Concedes el amparo y ordenas al registro civil que dé tramitación a la solicitud. Bueno, como jurista debo conceder el amparo y ordenar al registro civil dar trámite a la solicitud. El amparo se concede porque el registro civil no tiene la facultad de declarar que la única vía para la adecuación de género es la judicial, ya que el derecho humano a la identidad de género debe ser garantizado y la propia autoridad debe dar trámite a la solicitud inicial. Aunque la ley local remita a un procedimiento judicial, la omisión y la respuesta del registro civil que niega el acceso al trámite es de manera inconstitucional y viola los derechos que deben ser corregidos. Porque se reconoce el amparo, porque el registro civil, al no responder la solicitud inicial de Nicolás, incurre en una omisión inconstitucional, argumentando que debe de acudir a la vía judicial. Es una negación a los derechos de la identidad de género y del acceso a la justicia. La ley local, aunque remita a una vía judicial, no puede obstaculizar el derecho humano de la persona, ya que el derecho a la identidad de género es un derecho humano que debe ser garantizado. Es inconstitucionalidad de la vía judicial exclusiva, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos amparos en revisión, como el 1317-2017, y acciones de inconstitucionalidad que establece que la vía judicial como el único camino para la adecuación sexogenérica del acta de nacimiento es inconstitucional, ya que la vía judicial impone cargas razonables, dilatorias, costosas, además de ser inconstitucional, ya que la vía judicial se ha visto que históricamente ha implicado que la identidad de personas trans requiera de pruebas periciales como médicas, psicológicas, lo cual es contrario a los estándares internacionales de los derechos humanos y al ser discriminatorios. El proceso administrativo debe ser, por el contrario, administrativo, ágil, sencillo, confidencial y basándose únicamente en el consentimiento informado de la persona solicitante. El registro civil, al no haber respondido la solicitud inicial de Nicolás, incumplió con el principio de respuesta rápida
y oportuna que debe regir en los trámites administrativos y en el servicio público que señala el artículo primero constitucional, al negar el acceso a la solicitud de Nicolás. Al negarse dicha solicitud de Nicolás, el registro civil violó los derechos humanos de la identidad de género y el amparo se concede para garantizar el cumplimiento de este derecho. El control de convencionalidad y el principio pro persona nos dice que nosotros como juez de distrito tenemos la obligación de ejercer control de convencionalidad y de constitucionalidad, lo que implica que la legislación local, que es el código familiar de esta entidad, en la parte que conviene a los derechos humanos, reconocidos como en la Constitución y en los tratados internacionales, se respeten los derechos bajo el principio pro persona. Debe optar por la interpretación y el procedimiento que brinde la protección más amplia a Nicolás, que en este caso es la vía administrativa. Esta decisión se fundamenta en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y en los estándares internacionales de los derechos humanos, por las razones que del derecho a la identidad de género con el que se autoperciba la persona. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la identidad de género es un derecho humano fundamental derivado de la libertad de desarrollo de una persona y de la dignidad humana. Este derecho implica la facultad de toda persona de que su identidad de género autopercibida sea acorde oficialmente, incluyendo los registros y documentos de identificación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el exigir un procedimiento judicial para la adecuación de sexo genérica en un acta de conocimiento es inconstitucional y es discriminatorio. En conclusión, el amparo debe ser concedido para proteger los derechos de Nicolás a que su identidad sea reconocida de manera pronta, expedita y ordenando al registro civil que deje de aplicar la norma inconstitucional y tramite la solicitud de la vía administrativa, levantando una nueva acta de nacimiento que refiera su nombre de Nicolás y su identidad de género masculino, caracterizado por ser ágil, sencillo, confidencial y basándose únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin requerir peritajes médicos o psicológicos. Como juez de distrito debemos ejercer este control constitucional que implica aplicar siempre los criterios de los tratados internacionales, así como los de la Suprema Corte de Justicia o los constitucionales, incluso si la legislación local prevé un procedimiento distinto, ya que la ley local que exige la vía judicial para este trámite en específico es contrario a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos. Gracias.